¿Fue Cristo un alienígena gestado en el vientre de una humana? ¿Los antiguos dioses eran dioses de verdad o eran extraterrestres? Los antiguos sumerios nos dejaron jeroglíficos de sus dioses, los Anunnaki, en los que aparecen una especie de platillos voladores. Bajo el mandato de los Anunnaki, los sumerios desarrollaron la primera gran civilización de la historia, la ciudad de Uruk. Desarrollaron la arada, las matemáticas, la escritura y una forma de llevar la cuenta del tiempo. El rey más conocido de los Uruk fue sin duda ninguna Saruman el Blanco. Dime, ¿quién es tu señor? Saruman. Es bromis, es que sé que lo estabais pensando. Como iba diciendo, el rey más famoso de Uruk fue Gilgamesh, un semidios mitad humano, mitad Anunnaki. Dice la coincidencia que allá por el 2003 un arqueólogo alemán encontró la tumba de Gilgamesh en lo que es el actual Irak y, sorprendentemente, 5 meses después, Estados Unidos decide invadir el país. Pero una de las mayores pistas, sin duda, de que los antiguos dioses eran extraterrestres la encontramos en la antigua India. En la mitología hindú encontramos unos artefactos llamados Vimana, que en sánscrito significa literalmente lo que puede moverse. Les atribuía capacidades de vuelo, incluso a veces de viajar a otros planetas. Eran utilizados tanto para viajes como para la guerra. Algunos tenían forma de carros, lo que podrían ser tanques, otros de pájaro, es decir, aviones, y algunos incluso de peces, lo que podríamos estar hablando de submarinos. Y ahora viene la revelación que puede sorprender e incluso escandalizar a muchos. Y es que el Dios del Antiguo Testamento bien podría ser un puñado de aliens. Se dice en la Biblia que el profeta Elías no murió, sino que fue ascendido en cuerpo, al igual que Jesús y Enoc. Y este es el fragmento de la Biblia, concretamente el segundo libro de Reyes, que demuestra esto. Y aconteció que, mientras ellos iban andando y hablando, apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo con un torbellino. Segundo libro de Reyes, versículo 2:11. Si esto no es la descripción de un artefacto volador secuestrando a un hombre, que venga alguien y me lo explique. Algo parecido ocurre también con Enoc, como podemos leer en el Génesis. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Y aquí la cosa se empieza a poner interesante, porque resulta que el nombre original que se le da en el Antiguo Testamento a Dios, el nombre hebreo que se utiliza, es Elohim, que literalmente significa ellos. Entonces podemos releer este versículo de la siguiente manera: caminó pues Enoc con ellos y desapareció, porque le llevaron ellos. Por si esto nos bastara, en el Nuevo Testamento se dice que Pablo de Tarso, que antes de convertirse en discípulo se llamaba Saulo y perseguía a los seguidores de Cristo, tuvo una experiencia que le cambió radicalmente. Veámoslo en Hechos. Le aconteció que yendo, llegábale cerca de Damasco, cuando de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa misteriosa luz del cielo encajaría perfectamente con las descripciones modernas de abducciones. Es más, el versículo dice cayendo en tierra, pero es que el Nuevo Testamento fue escrito principalmente en griego antiguo y la palabra que se utiliza para cayendo también puede significar desvanecerse. Es decir, que el versículo podría estar diciendo y desvaneciéndose del suelo. Otro famoso caso de ovni en la Biblia es la estrella de Belén que guió a los Reyes Magos. Tal estrella no aparece mencionada en ningún otro escrito histórico de aquellos tiempos y no hay ninguna evidencia astronómica de su paso. Y ahora es cuando llegamos a la parte más interesante, la naturaleza de Cristo. En la Biblia se nos dice que el ángel Gabriel se presenta a María y le anuncia que va a tener el Hijo de Dios. En griego antiguo, la expresión que se utilizó para referirse a la anunciación de Gabriel ante María fue precisamente una frase un poco extraña que significa literalmente entrar a ella o entrar hacia ella. Además, ese verbo que se utiliza como entrar también puede significar penetrar. Es decir, que el versículo podría estar diciendo penetró hacia ella o la penetró. Y no es lo que estáis pensando, mentes sucias, que os veo venir. Mi teoría es que el ángel Gabriel era en verdad un extraterrestre
que le hizo una fecundación in vitro a María. Por eso tiene sentido que María tuviera que ser virgen, ya que obviamente ellos lo que querían era asegurar el tiro y que su primogénito tuviera efectivamente el ADN que a ellos les convenía tener. Además, fijaos en lo que se dice en este versículo, Salmos 8:5, en el que se habla de Jesús. Le has hecho un poco menor que Elohim, es decir, ellos, y lo coronaste de gloria y de honra. En algunas traducciones de ese versículo se dice, le has hecho un poco menor que los ángeles, que para el caso viene a ser lo mismo. Los ángeles y Elohim, es decir, ellos vienen a ser las mismas entidades, los extraterrestres. Este versículo nos parece indicar que ellos podrían haber creado un embrión de manera artificial utilizando su propio ADN mezclado probablemente con ADN humano para que pudiera encajar en la placenta de una humana. Y vosotros os estaréis preguntando, ¿y por qué se eligió a María? Bien, según la Biblia, María era descendiente directa del rey David. Y aquí es cuando la cosa empieza a volverse aún más interesante. David era descendiente de Lot. Se nos cuenta en la Biblia que un hombre llamado Lot vivía con sus dos hijas en Sodoma cuando un buen día aparecieron dos ángeles varones y él los acogió en su casa. Ocurrió entonces que los sodomitas, los habitantes de la ciudad, se arremolinaron en torno a la casa de Lot y le exigieron que les entregara a esos dos ángeles para que pudieran abusar de ellos. Lot les pidió que dejaran en paz a sus invitados y que a cambio él les entregaría a sus dos hijas vírgenes para que hicieran con ellas lo que les placiera. Y aquí ya no sabemos si darle la medalla a padre del año o a anfitrión del año, la verdad, está reñida la cosa. La cuestión es que los ángeles, al ver su culo peligrar, y nunca mejor dicho, básicamente cegaron con una luz a los habitantes de Sodoma y se llevaron con ellos a Lot y a sus dos hijas. Lo siguiente que se cuenta de Lot y sus dos hijas es que éstas, al verse exiliadas y ver su linaje peligrar, decidieron un buen día emborrachar a su padre y acostarse con él para mantener la descendencia. Y es que creo que esa narración del incesto fue falsa. Realmente lo que creo que ocurrió es que esos dos ángeles, es decir, extraterrestres, se acostaron con las hijas de Lot. Si mi teoría es cierta que esos dos ángeles varones de Sodoma tuvieron hijos con las hijas de Lot, significaría que el rey David desciende de ellos. La descendencia divina, por así decirlo, de David también implica que María comparte su descendencia celestial y por lo tanto es plausible entender que fuera más apta que cualquier otra humana para albergar al Cristo. Si os ha gustado este vídeo, dale a like y suscribiros. Hasta la próxima.